hoy nos encanta que nos acompañe en el estudio Laura Castellanos Santiago. Ella va a participar en la elección del próximo domingo, 1 de junio, y ella es candidata a jueza de distrito. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, el tema que vamos a abordar es muy importante, que es la justicia laboral, que tiene que ser pronta e imparcial. Así es. Platiquemos de ello. Bueno, la justicia laboral de entrada, y forma parte de una de mis propuestas, debe de ser de fácil acceso, porque debe de ser pronta. En lo que es la justicia en cuanto al derecho, las formas o los procedimientos, hay plazos, ¿no? Entonces no podemos hablar de justicia si cuando una persona se entera de que puede acudir a un tribunal, o bien en cuanto a materia laboral existe una etapa previa conciliatoria, pero tienen plazos, ¿no? Entonces no podemos hablar de que hay justicia y que es pronta e imparcial si las personas no conocen cuáles son sus derechos mínimos o los mecanismos para acceder a la justicia. Una de mis propuestas como candidata para ser jueza es precisamente el uso de medios digitales, las redes de comunicación, y también emplear, estando dentro del puesto, la posibilidad de ir por lo menos periódicamente a los lugares del Estado, así como ahorita estamos haciendo campaña, informando cuáles son los derechos y cuáles son los mecanismos para acceder en dado caso que se encuentren con supuestos pues que ameriten la intervención del sistema de justicia. ¿Por qué? Porque pues la ciudadanía probablemente tenga el acceso fácil si es de la capital y si cuenta con los recursos. Pero si nos vamos a lugares del país, del estado, en Chiapas, donde es difícil el acceso o donde no tienen los mecanismos para transportarse, pues probablemente no puedan acceder, o más bien no accedan o no conocen de entrada cuáles son sus derechos, y muchísimo menos pueden acudir a un tribunal o a un centro de conciliación en este caso. Pero si no los conocen, pues tampoco pueden acudir y se les pasan los tiempos. La justicia debe ser pronta e imparcial, porque la ciudadanía, o bueno, la sociedad en sí, necesita el trabajo. Entonces, si alguien se queda sin un pago de una prestación o se queda sin un empleo, no puede esperar a que pasen años para que le resuelvan su asunto en concreto. Necesita tener una estabilidad y una certeza jurídica de qué es lo que va a pasar o cómo va a estar su situación laboral, incluso con los pagos, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de tener una justicia pronta e imparcial, que no obedezca a intereses externos. La finalidad de mi campaña es eso, o sea, de entrada las campañas están siendo financiadas con recursos propios, la mía pues así no es una excepción, la mía es con recursos propios, pero el hecho de no estar obligada a estar en el puesto a obedecer a otros intereses, sino simplemente aplicar justicia, eso es un punto fundamental, y tener la empatía con la sociedad. La empatía, esa es una muy buena palabra. Algo que está fallando mucho en el sistema de justicia actual. Ahora necesitamos, o se está planteando, jueces de puertas abiertas. Es cierto. Cuando estaba haciendo mis propuestas para postularme como jueza, me puse a estudiar más a fondo la controvertida reforma al Poder Judicial. Y una de los puntos que me llamó la atención en la exposición de motivos, que la exposición de motivos consiste en lo que casi como los sentimientos que se van a plasmar o el por qué se hizo esta reforma, y lo que me llamó la atención era ese punto, el hecho de que los jueces eran inaccesibles, que la ciudadanía ni siquiera conocía quiénes eran los que estaban resolviendo los casos de la sociedad en el estado de Chiapas, y que además cuando querían acercarse a los jueces ni siquiera los encontraban, tenían que sacar citas que eran, o sea, prorrogables, era muy difícil encontrarlos, y el trato tampoco era sensible y empático. Ahorita que he estado haciendo campaña, sí me han tocado situaciones en las que la ciudadanía sí reclama o me ha reclamado de forma directa eso. O sea, me resolvieron un asunto, quise hablar con el juez, quise comentarle mi situación, ni siquiera entró al fondo del asunto, nunca pude hablar con él, no lo conocía, llegué directamente, porque yo todavía le decía, no, pues es que muchas veces los abogados les hacen cita para que ustedes no gasten, y me decía, no, o sea, yo fui directamente y el titular o la titular no me quiso recibir. Es más, al día de hoy no conozco ni sé cómo es el juez que me resolvió. Entonces, de eso se trata, el hecho de
tener la cercanía con la sociedad para que le pongamos cara a los jueces, ¿no? Sepamos quién es y también nosotros sepamos a quiénes estamos resolviendo, porque no podemos hablar de justicia si ni siquiera nos imaginamos las necesidades sociales de la persona en concreto, y tampoco podemos hablar de justicia si no conocemos cuál es nuestro entorno, si estamos solamente en oficina resolviendo, apegándonos a lo que dice la ley en un marco muy dogmático, muy cuadrado, muy resumido, y aplicamos la ley sin realidad pues tener ese trato, ¿no? Porque algunas personas me han dicho, bueno, no me importa tanto. Hubo una señora que me dijo, me negó lo que yo le solicité, porque sí sabía las palabras, incluso yo todavía dije, esta está bien asesorada. Me negó las palabras, o sea, me decía las palabras en concreto de su asunto. Dice, pero lo mismo me pudo haber dicho, o me pudo haber explicado lo mismo, yo me hubiera ido más tranquila si hubiese tenido la posibilidad de hablar con él y que me explicara, ¿no? Creo que ese es un punto importante, el tener la sensibilidad de conocer, la sencillez y la humildad, de darse el tiempo de conocer las personas que uno está resolviendo o el trato con la ciudadanía, ¿no? Y que nos sintamos satisfechos con la impartición de justicia. Sí. Que no los vean, porque todavía en estos tiempos a veces a los funcionarios del Poder Judicial se les ve, híjoles, muy alejados, muy apartados. Eso también fue un punto que estando en campaña, así en el campo, me decían eso. Es que ahorita es que vemos a los jueces y a uno que otra que está dentro del Poder Judicial, porque de ahí, tal cual, me decían, yo lo veía o la veía, pero ni siquiera los buenos días me contestaba, ¿no? Y realmente sí son aspectos o factores que sí se critican y que muchas veces, por ejemplo, esta señora, el comentario que me hizo eso, si ni siquiera me contesta en los buenos días que me lo puedo topar, ¿qué puedo yo esperar al momento de resolver? ¿No? ¿Con qué sencillez o con qué conocimiento de mi situación va a hacerme justicia una persona que de entrada no quiere bajarse de ese eslabón que tiene y está viendo sobre el hombro a todos los demás haciendo justicia, cuando en realidad es uno más de nosotros, ¿no? Entonces, eso sí ha sido, es enriquecedor, ese contacto que he podido tener con la gente a la que me ha dado la oportunidad de transmitirle mis propuestas y de compartirle mi experiencia, que ese es un punto, considero a mi favor, muy importante, porque cuando me empiezan a hacer preguntas y les voy respondiendo y les voy explicando cuál ha sido mi trayectoria, se quedan conformes o se quedan tranquilos en que no soy improvisada y que tampoco me saqué la candidatura por el simple hecho de querer estar en el puesto, sino que es por una vocación de servicio. Realmente es un compromiso, incluso yo les he comentado, es un compromiso personal que tengo con la justicia laboral. O sea, no es nada más llegar por llegar, es llegar para realmente favorecer a la impartición de justicia. Platícanos un poquito precisamente de su experiencia, por favor. Bueno, yo soy licenciada en Derecho, soy originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también soy abogada por vocación, ¿no? Entonces estudié en la Universidad Valle del Grijalva. Cuando finalizo la universidad, yo ya me encontraba haciendo prácticas en un juzgado civil. Posteriormente solicito pues que me dieran el apoyo de hacer prácticas en el Tribunal de Trabajo Burocrático y en ese tribunal permanecí por muchos años, como por más de 13 años, ostentando diversos cargos, desde auxiliar jurídico hasta en algún momento estuve como secretaria de acuerdos en funciones de magistrada. Entonces eso me permitió conocer la cuestión operativa hasta la impartición de justicia y ejecución de las propias dictaminaciones o de los laudos que en ese entonces se llamaban así, y cómo poder ejecutarlos y realmente cuáles son los puntos de deficiencia incluso en el procedimiento y en la aplicación de la justicia. Posteriormente se hace la reforma en materia laboral que hace una transición en cuanto a las juntas locales y federales que pertenecían al Poder Ejecutivo y las manda al Poder Judicial con una capacitación, actualización y sensibilización y finalmente una especialización. Yo curso esas etapas en cada uno de los poderes, tanto en el estatal como en el federal, y finalmente para ingresar al Poder Judicial Federal habían exámenes de oposición. Me inscribo en la oficial, actuario y secretario y gradualmente voy saliendo habilitada, salgo aprobada. Y así es que yo ingreso al Poder Judicial Federal, empiezo a ver las convocatorias y enviar mi currículum. O sea, muchas veces no había convocatoria, pero yo les mandaba y les decía, miren, tengo la experiencia y tengo la disposición. Las puertas se me abrieron
en diversos estados también del país, fue por eso precisamente. O sea, hubo un juez tal cual que en una entrevista me dijo, a ver, ¿por qué quieres ser secretaria? Y yo, pues porque quiero conocer, de nada me sirve tener la habilitación si no lo pongo en práctica. Y lo que quiero es poner en práctica mis conocimientos, pero también aprender. Trabajar en equipo es algo muy importante. Entonces, cuando me dan la oportunidad para ser secretaria, me aviento y capacitándome. Y eso es algo muy bonito, porque así como le inviertes horas a la capacitación para poder habilitar un examen, también tú le inviertes horas para conocer un asunto y para realmente tomártelo personal y sacar cuál es la esencia del asunto que te están planteando las partes. Y saber con conocimiento de causa el aplicar la forma en que vas a aplicar justicia. En materia laboral aplico un principio de realidad y el principio de verdad sabida. Entonces, esta experiencia que vengo de más de 18 años me ha permitido, al momento de leer una situación, de advertir cuáles son los casos en los cuales uno pudiera quizás emplear otros mecanismos para la valoración de pruebas. Bastante experiencia. Tenemos un minutito. Platíquenos cómo votar por usted, por favor. El próximo domingo 1 de junio les van a dar, primero que nada los invito a que acudan a las urnas, les van a dar 6 boletas. Una de ellas es de color amarillo. En la boleta amarilla ustedes van a elegir a todos los jueces y juezas de distrito. 5 mujeres y 5 hombres. Para votar por mí, Laura Jacibet Castellano Santiago, aparezco del lado izquierdo en la boleta amarilla. Con el número 05 aparece mi nombre, hace referencia a mí. Y para votar tendrían que poner en el recuadro morado el número 05. Esa es la forma de votar por mí. Indistintamente pueden votar por otras personas de otras materias, pero para votar por una jueza laboral comprometida, con vocación, tendrían que poner en el cuadro morado del lado izquierdo el número 05, que hace referencia a mi nombre, Castellano Santiago, Laura Jacibet. Y los invito a que me sigan en redes sociales. Aparece como Laura Castellano Santiago, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí aparecen mis propuestas y mi trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Laura Castellano Santiago.